Nunca conocí realmente al hermano de mi abuela. Lo único que recuerdo es que era un hombre excéntrico que vivía en la colina. Mis abuelos vivían en la reserva Navajo, no muy lejos del Chaco Wash y cerca del Beastie Wilderness. El hermano de mi abuela vivía a un par de millas al norte de la casa de mis abuelos. Su casa, bueno, era más bien una choza, estaba situada en las afueras de las Badlands. Cuando éramos pequeños, nos enseñaron a mantenernos alejados de Badlands porque era maligno. Nunca les pregunté qué tenía de malo ese lugar, simplemente aceptaba el hecho de que no debía estar allí. Al crecer, no íbamos allí, estaba prohibido. Con el tiempo, el hermano de mi abuela murió. Fue una muerte extraña, murió en su casa. Bajaba a visitar a mis abuelos de vez en cuando, pero hacía unos días que no venía, lo cual era raro. Mi tío mayor fue a casa del hermano de mi abuela y se encontró con que había muerto en su casa. Digo que fue una muerte extraña porque tuvo un funeral inmediato y se hizo sin que la familia supiera que había fallecido. Tradicionalmente, los navajos que hablan suelen celebrar el funeral al cuarto día de la muerte de la persona. Recordé que nunca había estado en su casa y quería ver cómo era por dentro antes de que derribaran su casa. Mi abuela había pedido que derribaran la casa y quemaran lo que quedara. Pude escabullirme hasta la casa y miré dentro. Me sentí extraño en la casa. Era un cobertizo de una sola habitación. Las tablas de las paredes estaban viejas, descoloridas y blanqueadas por el sol. Las tablas no encajaban bien y dejaban entrar algo de luz solar en la habitación. Se podía ver claramente la luz del sol por el polvo que flotaba por la habitación. Su cama era pequeña, como una quema metálica de muebles de tamaño gemelo con una manta militar de lana verde cubriendo el colchón. Las paredes tenían muy pocos adornos, en su mayoría viejas herramientas de esquilar, cuchillos y ningún cuadro. También había una vieja estufa de leña y una mesa que apenas era lo bastante grande para jugar a las cartas. Y al fondo de la casa había dos cajas. El primero era de madera y contenía su ropa. El otro era de metal y tenía un candado. Salí de la casa y recordé que la casa daba a las tierras baldías del oeste. Habían pasado varios años y mi tío mayor había decidido construir la casa de sus sueños en el lugar exacto donde vivía el hermano de mi abuela. Mi abuela se había mostrado preocupada por el lugar y le había rogado a su hijo que no construyera allí, pero mi tío insistió. La casa que diseñó era de una sola planta, estilo rancho, e iba a tener todas las comodidades modernas que no estaban al alcance de ninguna casa de la reserva. Mi tío había contratado a un contratista para que trajera a su equipo y comenzara la construcción de la casa. Empezaron a limpiar el terreno y a preparar los cimientos, y pronto empezaron a construir la casa. Mientras construían la casa, los contratistas trajeron su equipo y lo almacenaron en la casa. Mi tío había instalado una valla de alambre de espino que sobrepasaba el perímetro de la casa. Mientras se construía la casa, los contratistas encontraban que faltaban sus herramientas o se trasladaban a otras zonas de la casa. Los contratistas le decían a mi tío que veían sombras dentro de la casa. Una mañana encontraron sangre manchada en el interior de la pared de la casa, y el contratista empezó a expresar su preocupación por los hechos ocurridos. Habían encontrado huellas extrañas en la arena alrededor de la casa. Esas huellas venían del oeste, hacia los Badlands. Mi tío no estaba familiarizado con las huellas. A pesar de que era un ávido cazador y muy bien educado en la identificación de huellas y animales, fue incapaz de identificar las huellas. Pidió ayuda a mi abuelo, que se acercó y examinó las huellas. Inmediatamente se marchó y llevó a mi abuela hasta las huellas. En ese momento, todos los contratistas habían decidido marcharse porque tenían miedo de lo que les estaba molestando. Mi abuela ya sabía lo que se había acercado a la casa. Era un cambiapieles. Ella le dijo a mi tío lo que había que hacer y él notificó a los contratistas que cesaran todas las operaciones y que se les volvería a llamar cuando el problema estuviera resuelto. Recuerdo a mi abuelo rastrillando el suelo y deshaciéndose de las huellas mientras dejaba un juego de huellas debajo de un cubo de 5 galones. Tenía curiosidad por saber por qué había dejado un juego, y le pregunté a mi abuelo por qué lo había dejado,
Me dijo que mi abuela tenía que ocuparse del problema. Por aquel entonces no entendía por qué necesitaba un juego de huellas, pero no fue hasta que tuve edad suficiente para atar cabos. Mi abuela había utilizado su medicina tradicional para lanzar la maldición sobre el cambiapieles. Recuerdo vagamente que utilizó las huellas para colocar una herida en el cambiapieles y así poder identificar quién venía por casa. Cuando era capaz de identificar al cambiapieles al ver que cojeaba en su forma humana, se enfrentaba a él y podía acabar con su cambiapieles. No sé si fue capaz de identificar a la persona, pero los acontecimientos en la casa persistieron. Después de unas semanas, los contratistas volvieron a la casa y continuaron trabajando. Seguían viendo sombras y herramientas que se movían y desaparecían. Pero era más bien una molestia. Mi tío quería tener agua corriente en su nueva casa, así que cavó un depósito de agua subterráneo. Él quería todas las comodidades de una casa moderna en este momento. Las casas con agua corriente, electricidad y calefacción y refrigeración interiores eran un lujo en la reserva. Cuando mi tío estaba enterrando el depósito subterráneo de agua, abrió la tapa de llenado y miró dentro. Lo que vio le asustó hasta tal punto que se cayó de espaldas y gritó. Salió corriendo del depósito y todos los contratistas se acercaron a ver el alboroto. Mi tío les dijo que el depósito estaba lleno de cientos de serpientes. Había serpientes por todas partes. Uno de los trabajadores se acercó y miró dentro, pero no vio nada, ni una sola serpiente. Y cuando mi tío volvió a mirar dentro, solo vio un tanque vacío. Estaba angustiado y empezó hasta a enfadarse mucho por lo que estaba ocurriendo en la casa de sus sueños. Conocía todos los sucesos extraños que ocurrieron con esta casa y empezó a alterarse más y a entumecerse por los sucesos. Los hombres seguían diciendo a mi tío que estaban viendo una sombra moviéndose alrededor de la casa y que había puntos fríos en la casa. Mi tío ponía excusas y les decía que estaban viendo cosas y que el aislamiento mantenía la casa fresca. No aceptaba que hubiera sucesos paranormales en la casa. Pasaron varias semanas más y por fin la casa estaba terminada. Mis primos ya habían reclamado las habitaciones que querían y mi tío había amueblado completamente la casa, ya que estaba en la reserva abajo y no tenía electricidad. Mi tío había instalado un generador que funcionaba con gasóleo y tenía su propio edificio al lado. Me emocioné al ver la casa completa y pregunté si podía pasar la noche. Mi tío me dijo que mi primo y yo podíamos pasar la noche. La hija mayor de mi primo y yo estábamos entusiasmados y todos decidimos quedarnos en el salón y ver la televisión por satélite. Mi tío también había instalado una radio en el salón para que pudiéramos hablar con mis abuelos colina abajo. Recuerdo que no encontrábamos nada divertido que ver, así que decidimos ver algunos vídeos grabados en nuestra videograbadora. Imagino que serían alrededor de las 10 de la noche. El generador se apagó y se fue la luz. Mi prima dijo que iría al generador y lo volvería a poner en marcha. Mi otro primo y yo nos quedamos en la puerta con una linterna. La vimos caminar unos 15 metros hasta el generador y recuerdo que había un silencio espeluznante. Estaba acostumbrado a que el ruido del generador rompiera el silencio. El generador volvió a encenderse. Todos entramos en casa y encendimos la televisión en el vídeo. Diría que habían pasado entre 15 y 20 minutos cuando el generador volvió a apagarse. La casa volvía a estar completamente a oscuras. Mi prima cogió una linterna y nos dijo que nos quedáramos dentro de la casa y que ella volvería a poner en marcha el generador. Salió y esta vez cerró la puerta tras de sí. Cogí la radio y empecé a llamar a mis abuelos colina abajo. No conseguí llamar a mis abuelos, pero pudimos contactar con camioneros que circulaban por la autopista más cercana, la 66. La energía se restableció de nuevo, las luces de nuevo en la televisión y tenía su imagen nevada con ruido gris estática, no de tener ninguna señal. Mi prima volvió a entrar y parecía que algo andaba mal, y le pregunté, ¿qué pasa? Ella dijo, la última vez que el generador se apagó, la llave estaba apagada. Esta vez,
La llave estaba apagada de nuevo, pero ella cerró la puerta de la casa del generador y la cerró con llave. Dijo que encontró la puerta abierta y la llave del generador apagada. Cogió la radio y volvió a llamar a mis abuelos. Seguían sin contestar. Recuerdo que recibió una respuesta, pero era de un camionero que iba por la autopista. Diría que la luz permaneció encendida otros 10 minutos y volvió a apagarse. Mi prima se aseguró de que la puerta estaba cerrada, fue a la habitación de su padre y cogió un rifle. En ese momento, mi otro primo y yo estábamos asustados. No sabíamos qué había ahí fuera ni por qué nos molestaba. Solo queríamos que parara, y yo quería volver a casa de mis abuelos. Mi otro primo había sugerido que todos lleváramos una linterna en el rifle y camináramos los 3 kilómetros de vuelta a casa de mis abuelos. Mi primo mayor dijo que debíamos quedarnos escondidos en la quesa y esperar hasta la mañana para ir a casa de mis abuelos. Oíamos arañazos en las puertas y golpes en las ventanas. Y otras veces oíamos a alguien o algo caminando por el tejado de la casa. Le pregunté a mi primo mayor si debíamos encerrarnos en el baño. Y fue entonces cuando oí la voz de mi abuelo a todo volumen por los altavoces. Nos dio un susto de muerte y nos alegramos mucho de oír su voz. Mi otro primo le contó a mi abuelo lo que estaba pasando y nos dijo que nos quedáramos en el baño y cerráramos la puerta. Dijo que estuviéramos atentos a su camioneta hasta que tocara el claxon 3 veces. Entonces sabríamos que teníamos que salir y subir al camión. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Sonaba como si lo que estuviera afuera supiera que estábamos en el baño. Estaba haciendo ruidos de golpes justo sobre nuestras cabezas. Luego lo oímos alejarse como si huyera. Fue entonces cuando oí el sonido más maravilloso, un estruendoso motor V8. Sabía que mi abuelo estaba aquí. Escuchamos el bocinazo, pero todo lo que oímos fue el camión al ralentí. Nos preguntábamos por qué tardaba tanto, nos preguntábamos si todo iba bien, incluso nos cuestionábamos si debíamos salir a ver cómo estaba nuestro abuelo. Finalmente, oímos los 3 bocinazos de mi abuelo. Salimos corriendo del cuarto de baño. Estaba delante del camión con los faros encendidos y un rifle en la mano. Nos decía que nos diéramos prisa en entrar. Corrimos lo más rápido que pudimos y saltamos a la cabina del camión. Por fin nos sentimos aliviados. Todos le preguntamos por qué había tardado tanto en llamarnos. Mi abuelo no dijo por qué tardó tanto, pero dijo que no debíamos quedarnos solos en esa casa nunca más. Cuando volvimos a casa de mis abuelos, nos dijo que nos fuéramos directamente a la cama. Mientras estábamos tumbados tranquilamente en nuestras camas, intenté escuchar la conversación de mi abuelo. Recuerdo que contenía la respiración para que fuera lo más silenciosa posible, concentrándome en lo que decían en navajo. Mi abuelo decía que sabía que había sido una idea terrible y que no deberíamos habernos quedado solos allí arriba. Había dicho que Allen Naguloshi estaba allí arriba otra vez, y dijo que estaba en la casa cuando llegó. Dijo que una vez que llegó hasta allí, corrió y saltó del tejado. Mi abuelo le dijo en voz alta al cambiapieles que había cogido raíz amarga y había puesto ceniza en su rifle, y que dispararía al cambiapieles si seguía acosando a su familia. Oí a mi abuela preguntar si era el cambiapieles de orejas largas, y mi abuelo respondió que sí. No sé cuántos cambiapieles había en la zona, pero sé que solían venir de vez en cuando. Recuerdo lo pesada que se sentía la colcha de mi abuela, y era reconfortante, como si te abrazaran y te pusieran a dormir. Dormimos el resto de la noche sin tener miedo de lo que hubiera ahí fuera. Una noche, mi tío mayor y su familia volvían a casa desde la ciudad. Mi tío tenía 2 hijas, y la pequeña estaba enfadada porque no había podido comprar un juguete en la ciudad. Lloraba y se enfadaba porque no se salía con la suya. Cuando la familia llegó a la casa, mi tío, su mujer y la hija mayor entraron en la casa. Mi prima pequeña no quería entrar y seguía llorando por no salirse con la suya. Dijo que prefería pasar la noche en el camión. Mi tío le dijo que era su elección y que podía quedarse fuera llorando a mares. Podía entrar cuando estuviera preparada. La familia entró en la casa y mi prima pequeña se tumbó en el asiento del camión.
No tardó mucho en dormirse. Dice que recuerda haber visto todas las estrellas desde el parabrisas del camión. Mi prima dice que la despertó un movimiento repentino del camión. Se balanceaba como si hubiera algo en la plataforma. Se incorporó y pensó que probablemente era su padre que intentaba asustarla. Lo que había en la plataforma subió al techo del camión. Fue entonces cuando se asomó a la cabina. Se asomó a la parte superior del camión a través del parabrisas superior. Mi prima describió una criatura pálida, con ojos muy oscuros. Dijo que tenía grandes ojos negros y era de color blanco grisáceo. Tenía pequeños orificios nasales y una boca pequeña. La miró y ella gritó todo lo fuerte que pudo. Tocó la bocina y el animal volvió a entrar en la cabaña. Todavía podía oírlo moverse mientras seguía tocando la bocina. Finalmente, mi tío salió para ver por qué tanto alboroto. Ella le contó lo que había visto y mi tío miró a su alrededor. Mi prima volvió corriendo a la casa. Mamá tuvo que consolarla porque latía histérica y lloraba desconsoladamente. El tío no encontró lo que aterrorizaba a mi prima, y ella no volvió a salir sola a la oscuridad. Todos los sucesos anteriores que habían ocurrido en la casa habían sido achacados a una vívida imaginación, y todavía ocurrían pequeños sucesos. Las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, las cosas desaparecían y volvían a aparecer en otro lugar. A veces se abría el grifo y mi tío mayor se enfadaba porque tenía que llevar más agua al depósito. Recuerdo que mi tío echaba la culpa de todo a sus hijas, que dejaban todos los armarios de la cocina abiertos, aunque ellas no lo hacían. El tío las culpaba de intentar asustar a todo el mundo y que trataban de hacer que la casa pareciera embrujada, solo para poder mudarse de nuevo a la ciudad. Mi tía visitó la casa varias veces y ella no tuvo ninguna impresión, así que ella creía que todo lo de la casa era inventado. Mi tía le pidió a mi abuela que cuidara a su hija. Ella había ido a una cita ese día. Pidió quedarse con su hija en casa de mi tío porque había agua caliente y pensó que allí estaría más cómoda cuidándola. Mi abuela estaba tejiendo una alfombra, así que insistió en que mi tía trasladara el telar a la casa para que pudiera seguir tejiendo su alfombra. Después de montar el telar y de que mi abuela y mi nieta se instalaran en la casa, mi tía se fue a la recepción. Mi abuela encendió la radio en el canal KNDN y empezó a tejer su alfombra mientras escuchaba a su nieta arrullar en el asiento del coche. Avanzaba con la alfombra y esperaba terminarla antes de la subasta de alfombras de Crown Point, dentro de unas semanas. La abuela dice que oyó parar un camión y tocar la bocina 3 veces. La abuela se quedó perpleja y no esperaba visitas ese día. Se sentó en silencio y la abuela se levantó para mirar fuera. Miró por la ventana con las cortinas abiertas y no vio ningún coche. Oyó el claxon 3 veces más. Esta vez, dijo, el sonido procedía del lado norte de la casa. A mi abuela le empezó a preocupar que alguien estuviera dando vueltas por la casa e intentara robar algunas de las cosas de mi tío. Mi abuela sale, camina hacia el lado norte de la casa y no ve nada allí. Luego camina hacia el oeste y de vuelta al sur. Camina alrededor del perímetro de la casa y no ve ninguna señal del camión. Vuelve a entrar en casa, se sienta delante del telar y empieza a tejer su alfombra. Se da cuenta de que no oye a su nieta hacer ruidos. Se vuelve para mirar el asiento del coche. El bebé no está. Mi abuela entra en pánico y busca frenéticamente al bebé en el salón. Se pregunta si el camión no habrá sido una distracción y si alguien habrá entrado en casa mientras ella estaba fuera. Mira alrededor de la casa. Mi abuela dice que estaba llorando histéricamente y gritando el nombre del bebé, con la esperanza de oírlo llorar. Mira el suelo en busca de huellas que indiquen que alguien más estuvo en la casa. No encuentra huellas. Entonces empieza a buscar en la casa, llorando y pidiendo que le devuelvan al niño, casi como suplicando a la casa que le devolviera a su nieto. Dice que se pone de rodillas y llora. Entonces oye un débil llanto procedente de la habitación de atrás. Se levanta rápidamente y corre a la habitación de atrás, que era el dormitorio principal, y escucha el llanto del bebé en el armario.
Abre la puerta y ve al niño tendido en el suelo. Mi abuela coge al bebé y lo abraza contra su pecho mientras sale rápidamente de la casa. Camina los 3 kilómetros que la separan de su casa sin dejar de llorar y abrazarse al bebé. Después de varias horas, mi tía vuelve a la casa y no ve a nadie. Está desconcertada y le preocupa que el asiento del coche siga allí y que la radio esté encendida. Se pregunta qué ha pasado y por qué su madre y su hija no estaban allí, sobre todo saliendo de casa de la forma en que lo hicieron. Conduce hacia la casa de mis abuelos y se da cuenta de que hay huellas en la carretera que lleva a la casa de sus padres. Cuando llega a casa de sus padres, encuentra a su madre todavía con el bebé en brazos y lloriqueando como si llevara tiempo llorando. Mi abuela empieza a contarle lo que les pasó mientras estaban en la casa y jura enfrentarse a lo que sea que se llevó a su nieta.